Bueno, entonces ahí tenemos la pantalla con una simulación. Ustedes pueden buscar en Google la página sobre simulaciones de tiro parabólico o movimiento parabólico y le aparecen varias páginas. Cualquiera de ellas le puede ilustrar precisamente la situación. Entonces vamos a variar para que ustedes observen el ángulo y la velocidad. Miramos los valores aquí, los tiempos, la altura máxima, y con alguno de ellos después vamos a hacer el ejercicio de forma ya práctica, resolviéndolo con las ecuaciones para comprobar si efectivamente ese dato que nos bota ahí es cierto. Entonces vamos a mirar acá. Ahí tiene un ángulo de 10 grados. Entonces vamos a subirlo. Ahí tiene 29 grados y con una velocidad de 20. Vamos entonces a iniciar la simulación a ver cómo nos va a dar. Observen ustedes los vectores y verán cómo ellos cambian. Tenemos aquí que el azul que representa el tiempo, la velocidad en el eje de las X, y este en el eje de la Y, en el eje de la Y, y el negro la velocidad resultante de la suma de estas dos. Y van a poder observar a medida que se hace el movimiento que este va cambiando y este permanece constante. Vamos a volverlo a realizar. Y observen solamente las flechitas. Miren la roja cómo está. Hacia arriba y tiene cierto tamaño. La azul está en el eje de las X y la negra es la velocidad total de la suma de las dos en forma vectorial. Miren la roja, desaparece en el momento en que alcanza mayor altura, luego empieza a cambiar de dirección. La negra es casi igual que la flecha azul. Casi, por lo que la otra pues le da un valor, pero de todas maneras dice que la suma de la roja y de la azul. sí, señor, es la suma vectorial de las dos. Volvámoslo a hacer. Miremos ahora, si antes miramos solo la azul o solo la roja, ahora miremos solo la negra, para que observemos qué va a pasar con ese vector. Mire que en un momento determinado, ¿qué pasa? Queda igual que la azul. ¿En qué momento? En la altura. Cuando alcanza la altura máxima. Cuando sube. Y volvamos a mirar. Ahí, profe. Y luego empieza a aparecer Doctora, no la puedo pausar. Variemos el ángulo a ver qué va a pasar. Ah, bueno, la altura máxima que alcanzó dice que es de 4,79 y el tiempo 1,97. El tiempo que tarda en todo el recorrido. ¿Sí, señor? Es el tratamiento, ¿no? Ajá. Póngale algo de potencia. Ahí no se corre, profe. Sí, lo que pasa es que como acá no aparece. Ahí de arriba donde sale por esa fecha. ¿No será arriba el esposo de chicos? Profe, ya le estoy diciendo que arriba. Que tengo que cogerlo sin mirar. O sea, Profe, no tiene que volver. no porque lo voy a aumentar. No, pero como la moto está por allá. Allí tenemos un ángulo de 55 grados. Variémosle la velocidad. Dejémoslo primero con 20 y después le variamos la velocidad de cómo es. Y
decíamos acá el movimiento. Allí como la flechita de Y era mucho más larga, aquí sí se nota la diferencia entre la disminución cuando se hace cero y nuevamente. Ahí el tiempo de corte es más intenso. Ahí va variando el tiempo, van variando las distancias. El tiempo fue de 3,34, la altura máxima de 13,69. Vamos a variarle ahora la velocidad. A ver qué va a pasar con la trayectoria. Pongámosle menos y después le ponemos más a ver. Listo. ¿De cuánto nos quedó la velocidad? De 10 metros sobre segundo a 55 grados. Tomemos en cuenta ese dato para ahora hacerlo matemáticamente. Escriban el ángulo de 55 grados y la velocidad de 10 metros sobre segundo. Para determinar si los valores que nos van a dar acá son verdaderos. Ángulo de 55 grados. Ángulo de 55 grados y velocidad de 10 metros sobre segundo. Por ser más lento, ¿es más corta la distancia recorrida? No tanto por ser más lento, así bueno, como de todas maneras para buscar la velocidad. Sí. Copien estos datos. X igual a 9.589. X igual a 9.589 metros. De una distancia. Tiempo igual a 1,672. Tiempo 1,672. Y altura máxima 3,424. Y ahora vamos a comprobar si hay realización. ¿Listo? Ahora le vamos a poner una velocidad. Una velocidad más rápida. Lo que es 100 kilómetros por hora. 30. Yo creo que por ser 30 ya es un poquito más largo. No cambia ¿No tiene más? la velocidad máxima de 20. Entonces, si le cambia el ángulo al cuadrado, No vuelves a empezar. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar a ver si ahí nos queda bien. Este es con 20 y con 55. Entonces tomemos los datos. Este es el tiempo 3,343. Altura máxima 13,694. Y distancia máxima o alcance 38,355. En altura máxima 13,694. y en el otro ya en alcance. Alcance 38,355 metros. La otra es 30. Ahí están las ecuaciones que vamos a manejar, que yo ya les había dicho. Para la ecuación en el eje de las X, AX es igual a 0. ¿Por qué la aceleración es 0 en el eje de las X? Porque nunca cambia ese valor de velocidad, por lo tanto no hay aceleración. Mientras que en AY es igual a menos G. ¿Por qué? ¿Por qué menos G? porque se cambia y se vuelve negativo. ¿Pero por qué vale G? Porque va cambiando la... No, señores. ¿Qué es qué? ¿Qué es la gravedad?
el valor de la aceleración de la gravedad, que permanece siempre constante. ¿De cuánto es? De 9.8, pero en realidad trabajamos con 10 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad en X es la misma velocidad en X con que empieza, y en Y sí está basada por el movimiento uniforme acelerado con las ecuaciones de caída libre. Para X sigue la ecuación del movimiento uniforme, y para allá la altura o la Y también sería la ecuación del movimiento acelerado. Entonces ahora sí vamos a calcularlo en el tablero para ver cómo nos queda los datos, a ver si en realidad es así o no es así. Entonces tenemos, vamos a hallar el tiempo. ¿Cómo era la flechita roja que representaba la velocidad en Y cuando alcanzó la altura máxima? Bajo. Fue igual. No se ve, si no se ve que significa que es cero, o sea que esta velocidad es cero cuando alcanza la altura máxima. Ahora empecemos a reemplazar. Cero igual, ¿cuánto dijimos que valía G? 10 metros sobre segundo al cuadrado por T. Más, la velocidad inicial de cuánto fue? De De 20 metros sobre segundo por el seno de, ¿y cuál es el ángulo que nos dicen allí? 55. Por favor, calculadora, entonces hacemos esto. Seno de 55, por favor. ¿Cómo así que no dije? No dijiste. Se supone. ¿Ninguno trajo calculadora? Bonnie, profe. Esperemos que. Ni hay un celular con calculadora avanzada. Sí, así se llama. Seno de 55. 0.8. Multiplícame ese valor por 20, por favor. Este menos 10t está en este lado de la ecuación, y como ahí tenemos la variable, por estar negativa la traemos al otro lado. ¿Ya que viene acá? Positivo. A sumar, y entonces queda positivo. ¿Y cuánto me da esta operación? 16,38 metros sobre segundo. Para despejar la T, ¿qué tenemos que hacer? El 10 que está multiplicando lo pasamos a dividir. 16,38 sobre 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces es de 1,638 segundos. ¿De cuánto nos dio allí el tiempo? De 3,8. Utilizaron el 9.8. Si ustedes trabajan aquí con el 9.8, entonces les va a dar exactamente ese valor, pero aquí es aproximado. Entonces estaría bien. Ahora calculemos a X y a H. Vamos primero con H para que, ya que tenemos el tiempo de subir. La altura máxima, según la ecuación, tenemos que es menos G por T al cuadrado sobre 2 más velocidad inicial por el seno de teta por el tiempo. Entonces, trabajamos reemplazando los datos. ¿De cuánto fue el tiempo? De 1,638. Y como yo voy a hallar la altura máxima, entonces es el mismo tiempo. Sobre 2 más la velocidad inicial, que era de 20 por el seno de 55. Vamos sacando el dato del seno de 55. Bueno, es el mismo 0,8. 19. 0,8. No, porque, sí es con eso.
multiplicamos, están multiplicando, hay uno arriba y otro abajo. ¿Cuánto me da aquí? 1,638 al cuadrado. Cancelamos también aquí, ya que hay una operación de multiplicación y está la misma cantidad arriba y abajo. Da 2,680. Multipliquen por 5 ese valor. 1,34. Ahí me dio 13,40. O sea, todo lo que estoy dando. 13,42. Bueno, y aquí multipliquen 16,38 por 1,638. 16,38 por 1,638. Da 26,830. Hagamos la diferencia a ver de cuánto nos queda la altura. 26,83 menos 13, va a quedar positivo, ¿cierto? Porque esta cantidad es mayor que esta. ¿Y nos va a quedar de cuánto? 40 con algo. 13 y pico. Da 3,42. 39. 13,42. ¿Y es positivo? Y queda positivo. Señor, ¿no ve que estoy en 26 y aquí es 13? Ah, me di 13, menos. Menos. Número para finalizar. Profe, mira bien los negativos. Mírelo, vean. Ah, profesora, la niña no. Pero lo escribí. Bueno, esa sería la altura. ¿Qué dato teníamos de la altura? 3.342. ¿La altura máxima? No. No, no Bueno, creo. era. María José, Ah, no, 13.342. la diferencia está aquí porque estamos trabajando con 10, que es el valor aproximado que tenemos de la aceleración de la gravedad. Pero usted trabajó con 20, pero con las 10. No, yo digo aquí en el valor de ejemplo. Es que trabajar con 10. ¿Cómo Pues se es porque es más cómodo, pero el valor real es 9.8. ¿Listo? Y ahora hallemos la X. Hallemos el alcance. X es igual a velocidad inicial por el coseno de teta por el tiempo. Pero esto que dice que queda en el aire. Velocidad inicial, Por eso porque yo no soy de 20. la derecha. Coseno de 55. 0,819. El coseno de 55 es 0,57. ¿Por cuánto multiplicaríamos allí al reemplazar el tiempo? El tiempo. Aquí el tiempo. ¿Por cuánto si yo quiero hallar el alcance máximo? O sea, la distancia horizontal desde que partió el cuerpo hasta que volvió a tocar tierra. La velocidad máxima. El tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál es el tiempo aquí? Pues el tiempo no es de 16, 38 segundos. 16. Ahí No, como 16, no, 1,60. 1,60. ¿Seguros que es por ese tiempo? ¿De 1,6? No, no es cierto. Entonces, Por 4. Por el de 3.3. ¿Por qué? Porque es Porque el es tiempo la en diferencia. segundos que total recorrido. Porque resulta que este tiempo es cuando, ¿qué? Cuando se alcanzó la altura máxima. Y para el alcance, que es la distancia en X, ¿qué sucede? Que sube y baja, y la altura máxima es justo en la mitad de X. Por lo tanto, aquí tiene que ser 2 por
más 1,6 nuevamente, entonces sería la suma de 3,3. Señora, ya va, espérate un segundo. Por favor, hagamos esa operación. 20 por 0,57 por 2 por 1,638. Y me dicen cuánto es. 37,34 metros. ¿Listo? ¿Eso qué es? ¿A la velocidad? Ese que viene a ser, ¿El eje 10 es la velocidad del eje 10? ese que dato viene a ser El del eje X, profe. Es que el del aquí eje. Este viene a ser el alcance. ¿Qué dato teníamos en el alcance allá? Miren, la X cuánto da. Exacto. Entonces podemos comprobar, a ver niños, podemos comprobar que efectivamente bajo estas ecuaciones podemos calcular la altura máxima, el tiempo total o el alcance para cualquier cuerpo que se mueva con trayectoria parabólica.